Escala del tiempo geológico. La Tierra se formó hace unos 4.500 millones de años, y desde entonces han ocurrido muchísimos cambios, tanto en su constitución interna como en su superficie, tales como forma y ubicación de los continentes, cambios climáticos, cambios en la flora y fauna. $4.500 millones de años. ¿Se imaginan cuánto tiempo es eso? Para darnos una idea de la escala del tiempo geológico, comparemos la historia de nuestro planeta con un día. Vemos que la Tierra se formó a las 0 horas con 0 minutos y 0 segundos. Las rocas más antiguas del Perú se formaron a las 13 horas con 20 minutos. El Paleozoico se inicia a las 20 horas 48 minutos. El Mesozoico a las 22 horas 41 minutos. El hombre aparece sobre la Tierra a menos de un minuto para que termine el día, y las primeras manifestaciones culturales del hombre ocurrieron a menos de un segundo antes de que éste termine. Vivimos solo un brevísimo instante de la larga historia de la Tierra. Somos solo la punta de la historia, y al querer estudiar fenómenos de millones de años de duración, es como si pretendiéramos ver completo a través de un pequeñísimo orificio en una pared a un animal muy grande que se encuentre muy cerca del agujero. Veríamos solo una parte muy pequeña, y por sus características como color de piel y textura de la misma, inferimos de qué animal se trata. Análogamente, en nuestro corto paso por la Tierra, vemos solo breves instantes de largos procesos geológicos, y relacionando las observaciones con nuestros conocimientos, podemos hacer interpretaciones de cómo se han desarrollado los procesos geológicos. Al estudiar la forma de los continentes y la distribución de las rocas similares, de la misma edad y con el mismo contenido de fósiles, se puede interpretar cómo han sido los continentes en las diferentes eras geológicas. El hombre no ha visto eso, pero gracias a su inteligencia lo ha podido deducir. La combinación observación-conocimientos nos permite hacer interpretaciones, y si mejoramos nuestra capacidad de observación y aumentamos nuestros conocimientos teóricos, podremos hacer mejores interpretaciones. Gracias a muchas observaciones e interpretaciones, es decir, al trabajo de muchísimos geólogos, poco a poco se ha podido aumentar las fronteras de nuestros conocimientos, y ahora, por ejemplo, sabemos cómo cambiaron los continentes, cómo ha ido evolucionando la vida y cuáles son las características de cada era geológica. Todos estos conocimientos nos sirven de base para compararlas con nuevas observaciones y poder así hacer nuevos estudios. Y hay todavía muchísimas cosas nuevas por descubrir. La historia geológica de la Tierra se puede dividir en lapsos relacionados con acontecimientos importantes, análogamente a la forma en la que dividimos la historia de la humanidad en edades de miles a cientos de años, denominadas antigua, media moderna y contemporánea. La historia geológica la dividimos en eras de millones de años, denominadas Precámbrico, Paleozoico, Mesozoico y Cenozoico, caracterizadas por una serie de cambios geológicos que veremos a continuación. La era azoica es la primera era geológica. Al inicio de esta, la Tierra era una inmensa bola incandescente más o menos homogénea, y debido a su estado fundido y a su fuerza de gravedad, los elementos más pesados como el hierro y el níquel se fueron concentrando en la parte central, formando el núcleo, y los silicatos más ligeros se movieron hacia arriba para formar la corteza y el manto, transformándose así en un planeta con estructura interna,
En la era azoica no había vida en la Tierra. En la era arcaica se forman las primeras rocas de la corteza. Había aún muchísima actividad volcánica y muy intensa. Las grandes masas de lava que salían a superficie se enfriaban y solidificaban, aumentando así el espesor de la corteza. Los gases que se desprendían de las lavas favorecían la formación de la atmósfera. El vapor de agua se condensaba en ella, dando origen a torrenciales lluvias. Con el enfriamiento gradual de la corteza, el agua de las lluvias se pudo mantener líquida, formándose así los mares y océanos, es decir, la hidrosfera. A fines del Arcaico, la Tierra ya contaba con núcleo, corteza o litosfera, atmósfera e hidrosfera. Se dieron todas las condiciones para la formación de las primeras células procariotas, dando comienzo a una nueva etapa evolutiva, la vida. En los océanos primitivos de la era proterozoica se forman moléculas complejas capaces de reproducirse, dando origen así a bacterias y algas, con lo cual se inicia la vida sobre nuestro planeta. Su proliferación hizo posible que la atmósfera se fuera enriqueciendo en oxígeno y se forme una capa de ozono, lo que permitió, hace unos 1800 millones de años, el siguiente gran paso evolutivo: el nacimiento de las células perfectamente adaptadas al oxígeno. Son las células de animales y plantas propiamente dichas. Hace unos 1300 millones de años, se diversificaron las primeras algas marinas pluricelulares, con lo que surge otro de los grandes saltos evolutivos: la aparición de organismos complejos como hongos, plantas y animales, en los que cada forma celular realiza una función específica y se forman grupos de células diferentes para realizar funciones diferentes y hasta capaces de reproducirse. La parte de la corteza que emergía sobre los océanos formaba un gran continente denominado Panotia, el primer continente de la Tierra. La era paleozoica se inicia con la desintegración del Panotia y con el aumento explosivo de la vida sobre la Tierra. Los periodos en que se divide la era paleozoica son 6. Cámbrico, caracterizado por un gran aumento de seres vivos en el agua. Aparecerían las primeras plantas acuáticas y los primeros invertebrados. Aparecen los trilobites, que continuarán durante todo el Paleozoico. Continúa una intensa actividad volcánica junto con grandes movimientos orogénicos. Ordovícico. Se produce la diversificación de familias, aparecen los primeros cordados, se extienden los invertebrados y tiene lugar el desarrollo de los peces sin mandíbula. Crece la atmósfera y se hace cada vez más rica en oxígeno. Silúrico. Se diversifican los peces y surgen los primeros artrópodos. Se produce una extinción masiva de seres vivos. Devónico. Comienzan las invasiones y regresiones marinas. Surgen los primeros anfibios y los artrópodos terrestres. Carbonífero. Aparecen los reptiles y se desarrolla la formación de grandes bosques. Pérmico. Último periodo de la era paleozoica. Primera catástrofe del ecosistema terrestre con gran extinción marina y terrestre. Extinción de trilobites. Diversificación de reptiles primitivos. Se forma un nuevo supercontinente denominado Pangea, que significa toda la Tierra. Ahora hablaremos de la era mesozoica, muy importante por la aparición, proliferación y extinción de los dinosaurios,
por lo que también se le conoce como la era de los dinosaurios. En esta era aparecen además grandes grupos de seres vivos como los amonites y los belemnites en los mares, y mamíferos, aves y plantas con flores en los continentes. La era cenozoica se divide en 3 periodos: el Triásico, Jurásico y Cretácico. El periodo Triásico. Los movimientos orogénicos tienen mayor espacio de tiempo entre sí. Hay un menor número de sismos y comienza a decrecer en parte la actividad volcánica, mientras en la superficie comienza la ruptura y separación del continente Pangea en 2, Gondwana y la Eurasia, separados por el mar de Tetis. Aumentan y se diversifican los reptiles. Aparecen los primeros dinosaurios, entre ellos los terápsidos, de donde derivan los primeros mamíferos, como por ejemplo el Lystrosaurus, semejantes a los actuales hipopótamos. La vegetación está dominada por gimnospermas y hay también expansión de insectos. El periodo Jurásico. De una rama de los reptiles aparecen las primeras aves y los mamíferos adquieren sus caracteres típicos. Evolucionan, se diversifican y expanden los dinosaurios. Se forman bosques gigantes de coníferas, cicas y ginkgos. Los continentes se separan. El periodo Cretácico. En este periodo aparecen las plantas con flores, abundan los foraminíferos, surge la diversificación de los insectos y aparecen los mamíferos insectívoros, los antecesores de los primates, y evolucionan y se diversifican las aves. Continúa la separación de los continentes hasta una distribución similar a la actual. A fines del Cretácico se produce la extinción masiva de muchos organismos mesozoicos: los dinosaurios, los reptiles voladores y acuáticos y los amonites. Todo ello debido a una devastadora crisis climática asociada al impacto de un gran meteorito. Como pueden ver, a finales del Cretácico la distribución de los continentes era similar a la actual. La era cenozoica es la más joven y cercana a nosotros. Está dividida en 2 periodos, el terciario y el cuaternario. Durante el periodo terciario se diversifican y expanden las plantas con flores, así como también los mamíferos, destacándose entre ellos el Arcinotherium, o predecesor del actual rinoceronte. También aparecen los primates y surgen los primeros individuos claramente homínidos, los Australopithecus. Algunas especies de mamíferos gigantes, como el Smilodon o tigre dientes de sable y el Megatherium, aparecieron al final del periodo terciario y llegaron a coexistir con el hombre, que apareció recién en el cuaternario. Vemos entonces que el hombre apareció recién en el cuaternario 60 millones de años después de que se extinguieran los dinosaurios. En el periodo terciario había una intensa actividad volcánica y se levantan las cordilleras Himalaya en Asia, Alpes en Europa y de los Andes en América. La India colisiona con Asia y el Océano Atlántico se abre cada vez más. La distribución de los continentes es casi igual a la actual. El periodo cuaternario llega hasta nuestros días. En este periodo se produjo la última glaciación y apareció el Homo erectus y el Homo sapiens, de los cuales evolucionó el hombre actual.